Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos. Bienvenidos a este espacio, a esta aula abierta que semanalmente brinda la Escuela de Altos Estudios Jurídicos EGACAL y el canal de YouTube Tribuna Constitucional. Hoy vamos a tener una charla, esta media hora siempre, sobre el tema de la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos encuentros que tenemos cada semana tienen un triple propósito. Primero, establecer en la política de la escuela, la política de EGACAL, esta suerte de aporte a toda la comunidad jurídica que ahora ya no tiene fronteras, ¿no? Pero también a la comunidad en general. Es importante una suerte de alfabetización sobre los temas jurídicos que no solamente sean reservados para los abogados. Seguramente está la reserva de las grandes decisiones, de los grandes análisis, pero al mismo tiempo necesitamos ese vehículo de comunicación para con la ciudadanía. Por eso el segundo propósito es eso, tener una permanente comunicación con estas reuniones a través del Facebook Live, para que ustedes también puedan allí anotar sus apreciaciones y podamos establecer con nuestro equipo que está detrás, insisto, una permanente comunicación. Y en tercer lugar, como no, poder mostrarles más o menos de cerca un ejemplar de lo que va a ser el Diplomado Internacional en Derechos Humanos, Doctrina y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para poder alcanzar un auténtico control de convencionalidad. De tal manera que vamos a desarrollar todo este tema relacionado a la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo una visión primero global para poder entender todo este fenómeno que se da en el sistema interamericano de derechos humanos, para finalmente poder ya aterrizar en lo que viene a ser ya específicamente la ejecución de las sentencias, ¿sí? En la literatura encontramos nosotros normalmente algunas licencias llamadas literarias, sobre todo en el ámbito de licencias poéticas, ¿no? De tal manera que si se quiere tener siempre un verso en decasílabos, es decir, con 11 sílabas, y por ahí nos salen 12, juntamos la última vocal de una palabra con la primera vocal de la otra y formamos la sinalefa. Entonces ahí hay una licencia poética. Lo mismo también hay para las canciones, para la música, ¿no? Está la canción emblemática de Alejandro Sanz, no es Corazón Partido, ¿no? Es Corazón Partido. Eso ayuda mucho a la eufonía, ayuda mucho al ritmo que se establezcan. Entonces, son determinadas licencias que el derecho no es ajeno. En el derecho tenemos un ramillete de ejemplos, pero resultan tres fundamentalmente. Hablamos de garantismo procesal, hablamos de debido proceso y hablamos de tutela jurisdiccional efectiva. Aparentemente en los tres hay una redundancia, en los tres hay un pleonasmo, ¿no? Garantismo procesal. Alguien podría cuestionar, pero si ya el proceso de por sí es una garantía, cierto, ya de por sí es una garantía, pero en la historia han habido procesos como los de Juana de Arco, procesos como los de Giordano Bruno, donde predominó la intolerancia sobre la presunción de inocencia. Por eso es necesario resaltar garantismo procesal o debido proceso. No tiene una antinomia, no tiene alguien que se le oponga. Nadie habla de un indebido proceso como una situación de normalidad. ¿Por qué entonces a lo que debe llamarse proceso le ponemos debido? Porque lo mismo, uno mira a través de la historia y va a encontrar el proceso a Sócrates, el proceso a Jesucristo, el proceso a Galileo Galilei, los mismos juicios de Nuremberg, y entonces va a entender que fueron procesos por lo menos irregulares, cuando no completamente írricos. Entonces viene la necesidad de poder resaltar que todo proceso hace falta remarcarlo, tiene que ser debido. Y para aterrizar en el tema de hoy, la tutela jurisdiccional efectiva. Y es que casi siempre se entendió la tutela jurisdiccional como la posibilidad de encontrar el órgano a donde poder reclamar y se nos haga justicia, permítanme el término coloquial, se nos haga justicia. Y entonces se pensaba con que colocando o teniendo un determinado juzgado que sea competente para ver nuestra insatisfacción o para resolver nuestro conflicto, se daba por satisfecho.
porque ya luego lo que quedaba era lo que llamamos debido proceso. Sin embargo, ¿qué pasaba cuando terminaba ese proceso? Cuando se daba una sentencia de fondo, inclusive una sentencia que favorecía nuestros intereses, pero que nunca se ejecutaba, o su ejecución se dilataba. Entonces siempre quedaba el sinsabor de la frustración. ¿Para qué hemos transitado todo el camino de un proceso? ¿Para qué el Estado me brinda tutela si no se va a poder ejecutar? Es allí donde se hace necesario el colocarle ese apellido materno. Efectiva, tutela procesal efectiva. Cuando se habla de efectiva, se habla de que lo resuelto tiene que ejecutarse, tiene que darse en la realidad. Y es un tema, insisto, que queda para el derecho procesal, tanto nacional como internacional, como una suerte de deuda pendiente. Fíjense ustedes, repasen, pueden googlear, pueden buscar en YouTube los diferentes congresos que se hacen de derecho procesal. La demanda, la teoría de la acción, la prueba, el contradictorio, la impugnación, y casi nunca el tema es lo que finalmente termina por darle sentido a todo lo que se ha visto previamente, que es justamente la ejecución de la resolución. Bueno, eso que vemos, repito, en cada uno de nuestros procesos, en nuestros países en Latinoamérica, también se da en el sistema internacional de los derechos humanos, ¿no? La Corte da una sentencia y la pregunta es, ¿llega a ejecutarse esa sentencia? Ese es el propósito de esta charla el día de hoy, de esta aula abierta el día de hoy. Fíjense, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comienza a regir desde septiembre de 1979. Esto es, exactamente a la década de haberse firmado el Pacto de San José de Costa Rica, también conocido como la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? 33 países de la OEA firmaron inicialmente, pero luego eran ministros plenipotenciarios, después tenían que ir cada uno a sus países, cada uno representaba al Ejecutivo, pero ahora era el Legislativo quien tendría que ratificar. Como eran 33, se dijo, cuando ratifique la tercera parte, 11, entonces comienza a andarse, ya comienza a hacerse vinculante para esos 11, se sumarán más luego el pacto y también la Corte. Bueno, el 11º estado fue en 1978 y entonces en la conferencia de la OEA en La Paz se determina que a partir de septiembre de 1979 comience la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que claro, no tuvo en aquel entonces, estamos hablando de 40 años atrás, digamos, la misma función que tiene el día de hoy, pero que igual va a ser trascendente, igual se tenía como objetivo alcanzar la labor que viene desarrollando el día de hoy. Esto es, en buena cuenta, dos labores. Una labor consultiva, ¿no?, que puede desdoblarse en la consulta que se le hace sobre la interpretación que se tiene de la Convención Americana de Derechos Humanos o de otros tratados de derechos humanos. Y por otro lado, consultas en sentido estricto, ¿no? Esa es una labor consultiva, no contenciosa. Y la otra labor, la que nos interesa, la que finalmente va a arrojar una sentencia, para algunos constitutiva, para otros condenatoria, que viene a ser la labor jurisdiccional. Aquí es donde marca una diferencia con la comisión. La comisión es de antes, inclusive la comisión es anterior al Pacto de San José de Costa Rica. Esta vez, no como la Corte, 10 años después, sino 10 años antes. A ver de nuevo, Comisión 1959, Pacto de San José de Costa Rica 1969, Corte Interamericana de Derechos Humanos 1979. Y esta comisión más bien todavía está en debate en la doctrina si su labor es jurisdiccional o cuasi jurisdiccional. Hay quienes señalan, no, es una labor jurisdiccional porque finalmente establece la admisibilidad, es decir, hace una calificación de derecho. Otros no, otros sostienen, a ver, atención, desde el momento que los 7 miembros que tiene Washington no necesariamente son abogados, además que es un ente para llegar, si es que determina vulneraciones, puede llegar a un acuerdo con el Estado, es más bien un ente de acercamiento, más bien busca curar cuanto antes las heridas, si hay la vulneración a algún ciudadano o algún grupo de personas, le asignan una labor cuasi jurisdiccional. En cambio, cuando hablamos de la Corte, allí no hay discusión. Son 7 jueces
que son elegidos por los diferentes países. Y acá hay que hacer una tingencia importante. Los jueces son elegidos a título personal. No es que la actual presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa a Costa Rica. No, no es así. Son elegidos a título personal. Lo que ocurre es que muchas veces hay una suerte, si se quiere, de confusión, porque el día que a la Corte llegue un caso de Costa Rica, digamos, un caso reciente, que se sume ahora en estos tiempos un caso, entonces aquel magistrado, en este caso la presidenta, que es de Costa Rica, tiene que apartarse, ¿no? Entonces la pregunta es, si va a título personal y además quien va a ser una de las partes es el Estado, no tendría que apartarse. Pero si nosotros de alguna manera nos basamos en la teoría de las apariencias, se podría decir que es lo mejor, y en ese caso es nombrado un juez ad hoc, ¿no? Un juez ad hoc. Y esto se hace, creo yo, por una suerte, si se quiere, de curarse en salud, porque finalmente son designados por los diferentes gobiernos. Y los gobiernos tienen que ser, de una u otra manera, gobiernos afines, o sea, más que afines, gobiernos que tengan la predisposición de hacerle caso a la Corte, la predisposición de ejecutar propiamente las sentencias, que es el tema del día de hoy. Por ello, ¿no? Digamos, durante toda la década que estuvo Alberto Fujimori, por ejemplo, ¿no? siempre mostró el gobierno y gran parte del Congreso, siempre mostraron ser reacios, digamos, a tener una sintonía con la Corte. Tanto es así que en el año de 1999 se expide una resolución legislativa por la cual nos apartábamos. Sin embargo, como no se había hecho la denuncia previa, ¿no? Esto no procedía. Pero, por ejemplo, durante esa década, jamás el Perú envió de parte del gobierno, o el gobierno eligió un representante ante la Corte. Entonces, son circunstancias, repito, que tienen mucho que ver también con la coyuntura, tienen que ver mucho con la temperatura, sobre todo en nuestros países donde se pasa muy fácilmente de un clima tórrido, donde nos derretimos, a un clima gélido, donde nos congelamos, ¿no? Y es allí donde rápidamente se pasa de tocar, ¿no? De tocar el cielo hasta llegar hasta el último círculo del infierno, ¿no? En los minutos antes, en las horas antes a comenzar esta charla, la Corte Suprema de Colombia ha dado la orden de la detención, es decir, el cambio de domicilio a una detención efectiva, que vaya a la cárcel, al expresidente de Colombia, Uribe, ¿no? Quienes recuerdan, Uribe era permanentemente celebrado y fue llevado a los altares políticos, y algunos decían en la historia, justamente por la lucha que tuvo para lograr la paz interna en Colombia, y hoy día vive horas aciagas. Entonces, estos cambios hacen que de alguna manera también se trasluzcan en el momento de la designación de magistrados en el ambiente de la Corte. Insisto, son propuestos por los gobiernos, pero tienen que ser gobiernos que, repito, ¿no? tengan la misma sintonía, tengan la predisposición, que además no es una cuestión de voluntarismo, es una obligación para todos los estados como el Perú, que hemos ratificado, el tener esa sintonía con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas veces, cuando el Tribunal Constitucional, o digamos, algunas veces también la Corte Suprema, o algún abogado en su defensa, y por qué no en el ámbito académico, en un libro, en una tesis, se cita jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Y entonces se piensa que de alguna manera hay un símil. Seguro que hay un símil. Son sistemas regionales de derechos humanos y son los únicos que funcionan, digamos, en el sentido de que están en actividad. No como el de África, que solamente es nominalista hasta el día de hoy. Pero entre ambos existe una gran diferencia. Una gran diferencia porque aquí, en el sistema interamericano de derechos humanos, son 34 países que conforman la OEA y solamente una veintena son los que han ratificado el tratado. O sea, por lo menos hay unos más de una docena que están por ahí: Estados Unidos, Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, las Guyanas, que no lo han ratificado.
¿no? Y que por lo tanto a ellos no les llega la Convención Americana de Derechos Humanos, sino solamente la Declaración Americana. Como sabemos, las declaraciones son soft law, son derecho blando, no de alguna manera no obligan, por así llamarlo, ¿no? Allá no, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos están sometidos los 47 países de Europa. Por otro lado, aquí las reuniones son muy esporádicas, se reúnen de 3 a 4 veces al año, una semana. Alguien dirá, no Guido, pero se sigue trabajando en Costa Rica, en San José, seguro, pero solamente llegan a sumar 80 funcionarios, contra todo lo que es distinto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde son 19 magistrados y antes se reunían una sola vez por semana, pero luego se hizo el ajuste para que estuvieran reunidos de manera permanente. Por ello hay también una gran diferencia. Generalmente en un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos expide entre 13 a 18 sentencias. El Tribunal Europeo puede llegar a expedir 1000 sentencias en un año. Las circunstancias son totalmente difíciles, ¿no? Y entonces, en medio de esa dificultad, encontramos que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurídicamente hablando, el estamento más alto al que recurrir. Ya hemos dicho, ¿no? Cuando hemos querido señalar en este vídeo cortísimo, donde anunciamos esta Diplomatura Internacional de Derechos Humanos, queremos decir el por qué. Entonces, ¿qué decimos? Que ya hemos dejado atrás el control de legalidad por el cual se creó la casación, ¿verdad? Porque había que ver que la ley sea correctamente interpretada, correctamente aplicada. Sin embargo, vino el control de constitucionalidad. Ese control de constitucionalidad lo tenemos aún. Sin embargo, pueden haber dos tipos de extravíos. Extravíos en la propia Constitución, producto de la efervescencia de un poder constituyente que es de naturaleza política, o producto de un extravío de la propia justicia nacional que no ejerce un control debido. Entonces allí, cuando se pierde justamente la orientación, ahí es donde las personas, con respecto a los derechos fundamentales, tenemos el llamado control de convencionalidad. Pero este control de convencionalidad, que insisto, es la última garantía de toda persona en Latinoamérica, se encuentra con este enorme obstáculo que viene a ser las limitaciones que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aún con todo, la Corte finalmente en su labor jurisdiccional va a desarrollarla en 3 etapas. La primera, la referida a la admisibilidad y a las excepciones preliminares. Es acá donde los estados dicen, no ha agotado la vía previa, es acá donde prácticamente se hace una depuración para que luego no haya marchas y contramarchas en la segunda etapa. La segunda etapa ya es la etapa de las audiencias, donde se ve el fondo y se termina con la sentencia. Y la tercera etapa es donde queremos nosotros aterrizar, que es el ámbito de la supervisión del cumplimiento de la sentencia. Desde el año 2015 se crea la unidad de supervisión del cumplimiento de la sentencia, justamente porque la ejecución de las mismas no se da. No vamos a traer casos como los que se han dado, donde hay personas que han reclamado su pensión durante 27 años, ¿no? Caso en el cual ha sido condenado el Perú a inicios de este año 2020. Vamos a traer, si se quiere, un tema más intermedio para que no se nos diga seguido. Tú buscas los ejemplos más extremos para dar un poquito fundamento a tus reflexiones, y no es así. Por ejemplo, el caso Fontevecchia y D'Amico versus Argentina, ¿no? Fontevecchia y D'Amico, 2 periodistas que en las revistas Noticias comienzan a trascender que el entonces presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, tenía un hijo extramatrimonial, ¿no? Entonces demanda la reparación civil, la indemnización por la vulneración del derecho a la intimidad. Estos hechos ocurrieron en el año 1999. En el año 2001, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina le declara fundada la demanda al expresidente Menem, ¿verdad? Y ordena el pago de 150.000 pesos a los 2 periodistas. Los periodistas recurren a la Corte, año 2001. La sentencia de la Corte Interamericana en el caso Fontevecchia y D'Amico versus Argentina se da en el año 2011. Pasa una década entre que se inicia y termina el proceso, para que luego, en el año 2017, todavía se esté discutiendo si se ejecuta o no se ejecuta la sentencia.
Es así. Nosotros justamente estábamos por un tema académico en aquel momento en Argentina y era la noticia que partió prácticamente a los juristas. Algunos que señalaban, no, hay que irnos totalmente con la sentencia, ¿no? Es decir, si la Corte Interamericana ha señalado esto, nosotros que hemos ratificado el pacto, simplemente tenemos que cumplirlo. Lo importante era, y eso pareciera que es lo que debe acontecer, pero hay que prestar atención siempre a quienes no estaban de acuerdo, que señalaban algunos argumentos, como por ejemplo los siguientes, ¿no? En primer lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había señalado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina había vulnerado el derecho de los periodistas con ese fallo, ordenando la reparación civil. Fundamenta en que los funcionarios públicos reducen su círculo de privacidad. Es decir, la protección a la privacidad no es tanta como la de una persona común y corriente. Justamente son funcionarios públicos. Y en este caso estamos hablando del primer mandatario del país, justamente que ha resultado electo. ¿Cómo no va a ser de interés público determinados ámbitos de su vida? Como por ejemplo el tener un hijo extramatrimonial. Además, que no son periodistas que, digamos, hayan establecido un destape, ya también se había dado en otro tipo de publicaciones. Es más, el mismo expresidente Carlos Saúl Menem, dice la Corte, ha sido poco afecto a cuidar esa intimidad. Más bien se muestran fotos con la criatura, con la supuesta madre, y entonces dice que la Suprema Corte debe dejar sin efecto la sentencia. ¿Qué fue lo que ocurrió en el año 2017? Que la Suprema Corte dice, a ver un momento, ¿no? ¿Cuántas veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no es cuarta instancia? No es cuarta instancia. No es que vaya a ver todo el caso. Del caso que se ha dado, todo esto es el caso, del caso que se ha dado, tiene que advertir dónde es que se ha dado la vulneración a la Convención Americana de Derechos Humanos, a un derecho que está sustentado de manera explícita o implícita en el pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Y nada más, por lo tanto, se negaban a dejar sin efecto. Eso es lo que algunos autores tratando de establecer, más bien darle una lectura positiva, superar este entrampamiento, han llamado los diálogos entre las cortes, ¿no? Un diálogo, ¿no? Porque la Corte Interamericana ordena dejar sin efecto, la Suprema Corte dice, oye, tú no eres cuarta instancia, tú bien es cierto, eres en derechos fundamentales la que tiene la última palabra a nivel regional, pero tú no me puedes ordenar a mí dejar sin efecto, ¿no? O sea, procesalmente tú no estás capacitado, con competencia para ello, ¿no? Entonces regresa, y ahí es donde la Corte cede un poco y le dice, bueno, a ver, no hay que tomar al pie de la letra procesal el dejar sin efecto, ¿no? Lo que quiere decir es que en una adenda de la sentencia digas que aquello que tú señalaste que tenían responsabilidad para el pago, claro, llegó a la última instancia con 150.000, ¿no? Y que luego fue rebajado a 60.000, pero finalmente le dice no, que no tiene que pagar nada. Eso es lo que tiene que haber en una adenda, sin necesidad de que se diga, no, por orden de la Corte se deja sin efecto. En otras palabras, era una suerte de poderlo acomodar para que finalmente se cumpliera. Pero estamos hablando de que aún cuando hay una justificación, o sea, hay una argumentación sólida, bien elaborada de la Corte, en este caso Fontevecchia y D'Amico, aún así, no estamos hablando de que no lo ejecutó el poder político, el ejecutivo, el legislativo, quienes tengan que hacerlo, sino el propio órgano se negaba a hacerlo. Y esto demuestra la primera característica que debe tener la ejecución de las sentencias de la Corte, ¿no? Que viene a ser la necesidad de que encuentre en los gobiernos locales una actuación subsidiaria, porque son obligatorias. Artículo 68, inciso primero del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Y entonces no cuenta. Ustedes revisan los 82 artículos del pacto, los 32 primeros son de derecho material,
los 50 últimos vienen a ser el ámbito procesal. Jamás se va a encontrar esta posibilidad que te diga, el país se compromete, no, simplemente el compromiso es a aceptar lo que ha resuelto la Corte, más no la ejecución. Por eso fíjense qué importante resulta siempre tener la posibilidad de seguir sumando conocimiento, de seguir sumando capacitación. Muchas veces el solo término de derechos humanos nos resulta tan frecuente, a veces hasta tan manido, a veces hasta tan mal utilizado, que no nos llama la atención. Nos llama la atención a veces, una capacitación que sea mucho más oportuna. Nos salió una norma nueva, entonces vamos a conocer la norma. Claro que sí. Pero todo finalmente encuentra un soporte constitucional. Pero como la constitucionalidad camina en arena movediza, fíjense ustedes las circunstancias políticas, ejecutivo-legislativo, que venimos viviendo ya casi hace un lustro en el país y no más, entonces determina que sea la convencionalidad, la Corte, la que pueda tener la última palabra. Pero ¿cómo recurrimos si es que la ejecución a veces tiene definitivamente estos vaivenes? ¿Cuál es? Que la actuación subsidiaria del Estado es una actuación, si quieren ustedes, demasiado débil. Solamente hay 3 países que han desarrollado una ley en la cual te diga, oye, cuando alguna de las cortes supranacionales de los tratados que ha ratificado el Perú da una sentencia de condena, con esta ley acá te da el procedimiento, acá te da el camino, acá te da la ruta para que se cumpla. Costa Rica, que es la sede de la Corte, el Perú con la ley 27775 y también Colombia, los 3. Chile no tiene propiamente una norma, pero sí ha mostrado una serie de, digamos, cada vez que ha tenido que cumplir un camino que, si bien es cierto no está muy demarcado con una norma, al menos lo repite y lo cumple. Y esto es, el resto de países no tiene esta ley de desarrollo. De tal manera que finalmente hay que dejar al voluntarismo de los gobiernos de poder hacerlo. Y ojo, vuelve a darse casi el mismo problema con la Corte Interamericana, no solamente para la ejecución de sus sentencias, sino para el acatamiento de sus sentencias. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana, por ejemplo, sobre el efecto de sus sentencias? La Corte ha dicho que tienen un efecto expansivo, de tal manera que si van a condenar, digamos, al Perú, en el caso Azul Rojas Marín, ¿no?, por tortura y otras vulneraciones de derechos humanos, la condena es obligatoria para el Perú. Pero la argumentación, la ratio de Chidende vincula a los demás. Y entonces ya hay algunos países que han dicho, ¿en cuál de los 82 artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos me dice de los efectos expansivos? No es la interpretación, no, a ver un momento. Yo he ratificado el tratado. Y el tratado es claro. Si tú me vas a interpretar algo, que la interpretación salga de los artículos. Porque si finalmente me dices, me baso en el principio de tal, entonces ya perdemos contexto con el Pacto de San José de Costa Rica y ahí encontramos un freno fuerte. Es más, los frenos no solamente son externos. El mismo juez Eduardo Villagrossi sobre este tema ha dado un voto singular en el cual señala que no se desprende de ningún artículo de la Convención que se tenga que dar. No. Y hay casos en los cuales la Corte ha sido muy fuerte, el caso Baena y Ricardo y otros versus Panamá, por ejemplo, sí fue bastante fuerte para el cumplimiento de sus sentencias. Pero claro, esta idea, volvemos al inicio, de tutela jurisdiccional efectiva se tiene que dar a nivel internacional. Fíjense que la Corte hemos señalado que comenzó su labor en el año de 1979, pero el primer caso contencioso que resuelve es el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras en 1988, y allí hablaba del control y el seguimiento para el cumplimiento. Porque esto es muy simple, ¿no? Esto es muy simple decir, da la sentencia y lo primero, no hay la difusión que debe tener, y ya con esto vamos culminando, no hay la difusión que debe tener. En el pasado mes de mayo, a esta persona, este transexual, Azul Roja Marín, que fue detenido por gusto, por lo efectivo policial y algunos efectivos municipales,
fue sometido a golpes, a que lo desnuden, le introdujeron la vara por el conducto anal, sin ninguna necesidad. El Perú fue condenado y no hay sobre ello mayores notificaciones. No hay, si se quiere, ¿no? una suerte de querer establecer, por ejemplo, ¿no? Hoy, vamos, qué cosa ha señalado, qué cosa vamos a aprender de acá, qué medidas vamos a tomar para que esto no se repita. La pregunta es, si eso no se da para el Perú, ¿se dará para los otros países? ¿No? Entonces, si hay la duda sobre este efecto expansivo, imagínense el desarrollo que pueda tener. Además está nuevamente la tesis de la cuarta instancia. No es cuarta instancia lo que sacó la Suprema Corte Argentina, por ejemplo, para decir quién eres tú, para decir que deja sin efecto, mi sentencia. Y además que muchas veces no cae bien a los gobiernos que cuando las sentencias de la Corte establecen, por ejemplo, garantías para no repetición. Ojo, no estamos hablando acá de restituciones, de compensaciones, de pago de costas, sino lo que llaman garantías para no repetición, como por ejemplo la publicación de la sentencia, un reconocimiento público del Estado de que se equivocó y no va a volver a repetir, o por ejemplo que haga efigies o eventos conmemorativos, ¿no? Hasta modificar la legislación interna puede ser, porque es derecho puro. Pero todo lo demás que es algo, digamos, simbólico y que va a representar, insisto, se mastica, pero muy difícilmente se digiere. Entonces, cuando tenemos estas características tan importantes, ese es un desafío. La ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que las vamos a ver, insisto, en el Diplomado Internacional. Vamos a tener la participación de 2 docentes mexicanos, que desde allí, desde la tierra de MacGregor, de Sergio García Ramírez, desde allí nos van a dar la visión que tiene. México también ha sido condenado por muchos casos. Castañeda Goodman, Radía Pacheco, ¿no? El primero, Adrián Polanco, docente de la UNAM. El segundo, doctor Israel Hernández González, es el que domina completamente lo que ha dado a llamarse el método Temis, que es la posibilidad que se tiene de ingresar al digesto que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder decir, muy bien, yo quiero, si yo estoy trabajando el derecho a la libertad de información, se pueda manejar todo lo que ha dicho la Corte a lo largo de sus 403 sentencias hasta el día de hoy sobre el tema de la libertad de información, como una forma de que esto se conozca, esto se difunda. Y además con los docentes que ya todos ustedes conocen de la Escuela de Altos Estudios Jurídicos EGACAR. Estos temas, con este tipo de análisis, dando una observación, la jurisprudencia de la Corte y con ello lo que realmente denominamos el control de convencionalidad es que vamos a seguir sumando en estos esfuerzos. Con esto le bajamos la persiana a esta aula abierta del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana también con otro tema relacionado al derecho internacional de los derechos humanos. Un fuerte abrazo, con su permiso.